que lo vemos por ahí en la pantallita también. Celso es mi mentor y hemos cursado por más de 20 años juntos en esta industria maravillosa que nos ha dado la oportunidad no tan solo de crecer intelectualmente y también profesionalmente, sino de realmente dar a conocer y educar a nuestros clientes, que es uno de los objetivos más importantes, servicio y educar a los clientes. Y entendemos que en estos webinars que hemos estado ofreciendo a ustedes, hemos estado dando información muy valiosa, actualizada, y para eso tenemos un recurso extraordinario al licenciado Ignacio Arbona, que les voy a hablar un momentito antes de que comiencen de quién es don Ignacio. Pero me gustaría que Celso pues saludara también a sus clientes, que yo sé que algunos de ellos están aquí en este webinar. Buenas tardes a todos nuestros clientes, amigos, colaboradores, colegas, que sé que algunos de ellos también han estado atendiendo estos seminarios con el propósito de ir aprendiendo. Así que, sin nada más, simplemente deseándoles que aprovechen el momento en que estamos aquí recibiendo una información que es muy pertinente. Por eso Noemí y yo pensamos que debíamos entrar en este tema, porque es un tema de actualidad con los cambios que han habido y sobre todo con distintas situaciones que van surgiendo en el día a día de lo que es pues, la planificación financiera. Así que, Noemí. Bueno, gracias, Celso. Pues quiero hablarles un poquito del licenciado Arbona, aunque ustedes lo ven ahí, bendito, el licenciado Arbona ha estado un ratito en la industria también. Ha estado acompañándonos por algunos años y ciertamente ha sido nuestro más caro colaborador en todos los aspectos de poderles ayudar a nuestros clientes. Y quiero decirles que con esta charla, que es totalmente gratuita, quiero decirles que definitivamente si ustedes van a utilizar los servicios de cualquier profesional de la altura de Ignacio, que ciertamente está muy bien calificado para hablar de este tema, fácilmente le estamos ahorrando en la tarde de hoy como unos $300. Así que, ¿verdad, Ignacio? Más o menos. Un poquito más. Y un poquito más. Así que definitivamente yo pienso que va a ser súper bueno que ustedes puedan tener a la mano esta información. Ignacio comienza la práctica de abogacía aquí en Puerto Rico en el 1991 y en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la Corte de Apelaciones para el primer circuito y también el UX Tax Court en el 1992. Estudió en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, así que neto de aquí. De Ponce, Puerto Rico. No le voy a decir la fecha de nacimiento para no ponerlo, ¿verdad? Pero está entre los 55 y 55. Por ahí más o menos. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en Puerto Rico en el 1990 y su maestría de Derecho Contributivo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en el 1991. Como ya ustedes se pueden dar a la matemática, el chico tiene unos 30 años en la práctica y se desempeñó, entre otras cosas, como ayudante especial del secretario de Hacienda a cargo de la División de Consultas y Legislación entre los años del 93 y 94. Es fundador de su propia firma en el 2000 y realmente su práctica está enfocada en lo que es la planificación de herencia, fideicomisos, liquidaciones de herencia, transacciones de real estate, corporaciones y notaría. Así que con todo este background, Ignacio, ¿qué más podemos decir de ti? Que lo más importante de Ignacio, y por eso lo hemos hecho nuestro recurso recurrente. Una de las cosas que hemos podido notar en Ignacio es que habla en arroz y habichuela. Y esto para nosotros es bien importante porque podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo sabemos transmitir, pues no estamos haciendo mucho. Y con temas tan sensibles como este, es sumamente importante que se entienda. Así que estamos listos. Ignacio, es todo tuyo. Gracias. Gracias Noemí por todo lo que has dicho. De nuevo, para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes, hoy tocando otro tema
que es el tema de contribuciones sobre herencias a nivel federal, particularmente, que es donde realmente hay un impacto significativo en esa área. Ya para entrarle lleno al tema, las contribuciones sobre herencias son, ¿verdad?, por definición, lo que se conoce como un transfer tax. Es una contribución que se impone sobre una transferencia ¿verdad?, de bienes o de riqueza cuando una persona fallece a sus herederos, ¿no? La contribución de herencias no se impone sobre la persona fallecida, obviamente porque esa persona ya falleció, y tampoco se impone sobre los herederos, ¿sí? De hecho, un dato importante es que todo lo que se recibe por razón de herencia o por razón de donación, en el año contributivo en que se recibe, está exento del pago de contribuciones sobre ingresos. Es otro tipo de contribuciones, pero ¿verdad?, está amarrado una cosa con la otra. Y lo digo porque, precisamente por eso, porque es otro tipo de contribución. Y la contribución sobre herencia es una herencia que, como acabo de decir, se impone sobre esa transferencia, sobre ese pasar de riqueza o de bienes activos de la persona que fallece, que era el dueño. Una vez fallece, se transfiere a sus herederos, y en esa transferencia es que interviene el gobierno y según los criterios que vamos a ver hoy, pues impone una contribución. Bien, es importante además saber, que es tal vez la base o la premisa para esta charla, que el tratamiento contributivo sobre herencias, ¿verdad?, sobre contribuciones sobre herencias que impone el gobierno federal, es muy diferente entre aquellas personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y aquellas personas nacidas o naturalizadas en Puerto Rico, por usar a Puerto Rico, obviamente, ¿verdad?, nuestro domicilio. Si usted nació o si usted se naturalizó, ¿verdad?, si usted obtuvo su ciudadanía americana en cualquiera de los estados de los Estados Unidos continentales, el tratamiento sobre contribuciones sobre herencias federal es bien distinto al tratamiento que se nos da a nosotros los puertorriqueños por haber nacido o por habernos naturalizado en Puerto Rico. La imposición de las contribuciones sobre herencias a nivel federal está sostenida, o la determinación de si se tiene que imponer una contribución sobre herencias a nivel federal, está sostenida bajo lo que se llama una exención fija. Una exención fija, en otras palabras, el gobierno federal establece una regla que dice que si el caudal que se está transfiriendo, ¿verdad?, o los activos que se están transfiriendo son o exceden X cantidad, que lo vamos a ver, pues entonces en esos casos únicamente el gobierno federal impone la contribución. En el caso de, en el caso de personas nacidas y naturalizadas fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico, debo decir, pues también hay una exención fija impuesta por el gobierno federal, pero esa exención fija es ridículamente menor o más baja que la que se le concede a las personas naturalizadas, nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. El asunto es que nosotros los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos, pero somos ciudadanos americanos nacidos o naturalizados en un territorio de los Estados Unidos que no forma parte y que no es Estado de los Estados Unidos. Y aquí esto no tiene nada que ver con política, ok, por si acaso, es puramente ley. Pues al nosotros haber nacido o habernos naturalizado en Puerto Rico,
pues el gobierno federal, bajo el Código de Rentas Internas Federal, nos concede un tratamiento o nos clasifica bajo lo que se conoce en inglés como non-resident aliens. En español es el mismo tratamiento, ¿verdad? Se le conoce como extranjeros no residentes de los Estados Unidos. Extranjeros no residentes de los Estados Unidos. Para poder ilustrar lo que eso significa, imagínense que, y eso ocurre así, debo decir, ese tratamiento nos aplica al momento en que fallecemos, ¿verdad? A mí me gusta decir, y lo uso como meramente a manera de explicación, nosotros somos ciudadanos americanos, nosotros los nacidos en Puerto Rico o los naturalizados en Puerto Rico, somos ciudadanos americanos hasta el día en que fallecemos. Una vez fallecemos, perdemos nuestra ciudadanía americana para propósitos de la determinación de las contribuciones sobre herencias federales. ¿Por qué perdemos nuestra ciudadanía americana? Porque bajo el Código de Rentas Internas Federal y sus reglamentos se nos reclasifica como non-resident aliens o extranjeros no residentes de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? En arroz y habichuela. Pues imagínense que estaríamos hablando de una persona que nació en la China, vivió toda su vida en China. Desde China hizo algunas inversiones en Estados Unidos, en compañías de Estados Unidos o en propiedades en Estados Unidos. Nunca visitó los Estados Unidos y esa persona falleció en China. Pues ese individuo claramente es un extranjero, porque vive en China, vivió en China, nació en China, se murió en China, que no es residente, no residente de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Está clarísimo. Pues ese mismo tratamiento es el que nos aplica a nosotros, los puertorriqueños, al momento en que fallecemos. Y eso tiene un impacto gigantesco al momento de hacer la determinación, al momento de hacer el cálculo, en cuanto a la responsabilidad contributiva por razón de la contribución que se impone en la transferencia de las herencias. ¿Okay? Nosotros en Puerto Rico, y yo lo veo constantemente, pues sí, usted podrá tener quizás un familiar o un buen amigo, y viene a la oficina y usted le pregunta, ¿dónde tú eres? Ah, pues yo soy de Mayagüez o de Ponce o de Bayamón o de San Juan. Pero para estos propósitos específicos de los que vamos a hablar hoy, la pregunta no es ¿de dónde tú eres? La pregunta tiene que ser ¿dónde tú naciste? ¿Verdad? ¿Dónde tú naciste o dónde tú te naturalizaste? Porque esa única pregunta va a hacer toda la diferencia del mundo en términos de la determinación de si hay que pagar o no hay que pagar contribuciones sobre herencias a nivel federal. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hay muchísimas personas, y de nuevo, yo lo veo constantemente, Noemí tendrá sus clientes, Celso tendrá sus clientes, yo tengo los míos. Hay muchísimas personas que son nacidas o naturalizadas en Puerto Rico que, por las razones que sean, tomaron la decisión de hacer una inversión de activos en propiedades de los Estados Unidos. Cuando decimos propiedades, nos referimos en el sentido más amplio de la palabra a, obviamente, propiedades inmuebles, ¿verdad? Un terreno, un edificio, una casa, un apartamento, pero eso también incluye, pues, automóviles, eso también incluye bonos, eso también incluye acciones de corporaciones, eso incluye fondos mutuos, ¿verdad? Toda esa gama de activos entra bajo esa definición y por consiguiente tiene un impacto en la determinación de si hay que pagar o no hay que pagar las contribuciones. ¿Okay? O sea que, dada esa larga introducción, pues pasemos entonces a ver ya de lleno el asunto de las contribuciones sobre herencias.
Esta primera gráfica, ¿verdad? Y hay varias de estas gráficas, vamos a tener como 3 de estas gráficas, en las que les explico, o ustedes van a tener la oportunidad de apreciar cuál es la regla que aplica a cada uno de los individuos, ¿no? La primera, pues ahí ustedes tienen, ¿no? Si es la persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos. Naturalizado, de nuevo, quiere decir que nació en España, nació en Venezuela, nació en Costa Rica y se naturalizó, se convirtió en ciudadano americano, obtuvo su ciudadanía americana en los Estados Unidos continentales, ¿verdad? En cualquiera de los estados, de los 50 estados de la nación. ¿Bien? Esa persona, nacida o naturalizada en Estados Unidos, no importa dónde después resida o dónde después establezca su domicilio. ¿Okay? Lo que dicen, ¿verdad? Las personas que se dedican a escribir sobre este tema, lo que dicen es que la bandera de los Estados Unidos lo persigue a donde quiera que vaya. La bandera lo persigue. Si usted nació o se naturalizó en Estados Unidos y vive en Puerto Rico, pues esa persona va a estar sujeta al pago de contribuciones sobre herencias a nivel federal, aunque viva en Puerto Rico o aunque viva en España o en México o en Brasil. ¿Okay? Porque la bandera de los Estados Unidos lo persigue. Dale al okay. Estas personas, nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, pues como les acabo de decir, tributan, ¿verdad? O la determinación de si tienen que pagar o no tienen que pagar una contribución sobre herencias a nivel federal está basada única y exclusivamente en la ley federal. ¿Okay? De nuevo, si nació o se naturalizó en Estados Unidos. Esa persona o esas personas que caen dentro de este grupo, ¿verdad?, de nacidos o naturalizados en los Estados Unidos, por disposición de la ley federal, tienen, que era lo que les estaba mencionando ahorita, una exención fija que hasta el 31 de diciembre del 2020 asciende a $11.580.000. 11 millones, acuérdense de ese número, $11.580.000. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, al momento de su fallecimiento, tenía activos que no llegan, ¿verdad? O una cantidad de activos menor a esa suma de $11.580.000, pues para todos los propósitos, esa persona está eximida, está exenta de tener que pagar contribuciones sobre herencias a nivel federal, incluso de tener ni tan siquiera que radicar una planilla de contribución sobre herencias a nivel federal. ¿Okay? Siempre y cuando el total de activos de esa persona que se están transfiriendo a sus herederos, en otras palabras, el caudal o la herencia, ¿verdad?, que también lo conocemos así, de esa persona esté por debajo de los $11.580.000. ¿Bien? O sea que estamos hablando de dos cosas. Nacido naturalizado en Estados Unidos y esa persona tiene un caudal o una herencia de menos de $11.580.000. Si esos dos requisitos se cumplen, pues para propósitos de la ley, ese caudal o esa herencia va a estar exenta del pago de contribuciones sobre herencias a nivel federal. Aquí quiero hacerles un comentario que es muy importante. En Puerto Rico, los beneficios de pólizas de seguros de vida, ¿verdad? En Puerto Rico, los beneficios de pólizas de seguros de vida, los beneficios que se pagan bajo una póliza de seguro de vida cuando la persona fallece, esos beneficios ya están decididos y de hecho está legislado, pero está decidido hace ya mucho tiempo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que esos beneficios que se reciben por concepto del pago de beneficios de una póliza de seguro de vida no forman parte del caudal, no forman parte de la herencia.
en Puerto Rico, 100 por 35. ¿Okay? A nivel federal, la regla es completamente lo opuesto. En los Estados Unidos, o a nivel federal, los beneficios de pólizas de seguros de vida sí forman parte del caudal. Se suman a la cantidad de activos que esa persona dejó por herencia. ¿Qué puede pasar ahí? Ojo, si usted nació, se naturalizó en Estados Unidos y usted tiene 10 millones de dólares, ¿verdad? O su caudal, no usted, su caudal es de 10 millones de dólares, pues bajo la regla general, ese caudal se transfiere sin el pago de ninguna contribución sobre herencias. Ahora bien, si usted tiene 10 millones de dólares en caudal y compró una póliza de 5 millones de dólares, ¿verdad? Con un beneficio de 5 millones de dólares, pues a nivel federal, porque a usted le aplica la tributación, como dice ahí bien grandote, a base de la ley federal, pues según esas disposiciones, esos 5 millones de dólares de beneficio pagaderos bajo esa póliza, que no los va a recibir usted, porque obviamente la póliza los está pagando al momento que la persona fallece, pero la ley dispone que esos 5 millones de dólares del beneficio de la póliza se suman o se le añaden a los 10 millones de dólares de activos que tiene su caudal. ¿Y qué pasó? Pues de repente ahora tenemos 15 millones de dólares de caudal. ¿Y cuánto es la exención? La exención hasta el 31 de diciembre son 11.580.000 dólares. Por lo tanto, nos excedimos, ese caudal se excedió de la exención. Se excedió de la exención a razón de, pues, 3.420.000 dólares. Pues ese exceso o cualquier cantidad que caiga por encima de los 11.580.000 está entonces sujeto al pago de contribuciones sobre herencias a nivel federal. Esta cantidad pues se legisla, ¿no? Es una cantidad que a nivel del Congreso de los Estados Unidos pues se decide, se legisla. Para que ustedes tengan una idea, cuando George Bush, hijo, era el presidente, pues esa cantidad estaba en tope $1 millón. ¿Okay? Iba aumentando gradualmente. Pasa el tiempo, llega a 1 millón, cuando viene Obama, al final de su término, Obama la sube a 3.5 millones de dólares, más o menos, por ahí. Era la exención. Bien. Sale Obama, entra Trump, y Trump en sus primeros meses de presidencia aumenta la exención fija a este nivel, ¿okay? A los 11.5 millones de dólares. Hay mucha, no quiero decir turbulencia, ¿verdad? Pero hay mucho ruido, ruido es la palabra. De hecho, eso me lo estaba comentando el otro día. Pues, ¿verdad? Porque los republicanos son, a nivel de los Estados Unidos, los republicanos son más de bajar los impuestos y los demócratas son más de subirlos, ¿no? Eso es típico. Pues hay mucho ruido de que si Biden gana la presidencia, pues que esa exención va a ser revisada y se va a volver a traer a unos niveles mucho más bajos. No se ha dicho qué número, pero pues lo que se dice es que quizás vuelvan a traer a los niveles en que la administración de Obama los había dejado, que eran 3.5 millones de dólares. Pero nada, eso es para que tengan ese dato en mente. ¿Okay? Vamos a pasar la página, por favor. Ok. ¿Qué pasa si la persona que fallece es como yo, quizás como muchos de ustedes, que nació en Puerto Rico? Es una persona nacida en Puerto Rico. ¿Soy ciudadano americano? Sí, yo tengo un pasaporte americano. Soy ciudadano americano. Igual ocurre con aquel que se naturalizó, que obtuvo, que consiguió su ciudadanía americana en Puerto Rico, que se puede completar ese proceso aquí. Pues esa persona, para todos los fines legales contributivos, es como si hubiese nacido en Puerto Rico. ¿Okay? Pues todas esas personas
que como yo nacimos en Puerto Rico, somos ciudadanos americanos, ¿verdad? Somos ciudadanos americanos, como les dije al principio, hasta el momento en que fallecemos. Una vez fallecemos, para propósitos de nuevo, ¿verdad? Importante hacer la observación. Para propósitos de la determinación de si venimos o no obligados a pagar contribuciones sobre herencias federales, ¿verdad? Pues estas personas que caen en esta clasificación nos aplican una regla distinta. Y les mencioné hace unos minutos que se acordaran, ¿verdad?, de la exención fija de los nacidos o naturalizados en los Estados Unidos, que es de 11.580.000 dólares. Aprieta el botón, Sacha, por favor. Nosotros, los nacidos o naturalizados en Puerto Rico, para propósitos de Puerto Rico, para propósitos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, ¿ok?, la transferencia de herencia o de caudal no conlleva, digo, hoy, al día de hoy, ¿verdad?, una imposición de una contribución sobre herencias. En Puerto Rico, en otras palabras, no se paga contribución sobre herencias, ¿ok?, pero es por aquellos activos transferidos como parte de nuestro caudal, activos de Puerto Rico. Para nosotros, o para aquellos de nosotros que tengamos activos, ¿verdad? Somos nacidos o naturalizados en Puerto Rico, vivimos en Puerto Rico, como el chinito, pero por la razón que sea, tenemos una cantidad de dinero o de activos localizados o invertidos en Estados Unidos. Cuando digo en Estados Unidos, volvemos, una propiedad, un terreno, automóvil, acciones, bonos, acciones de corporaciones americanas, bonos, fondos mutuos, todo ese tipo de cosas. Pues esos activos que desde aquí tenemos invertidos o localizados allá, el gobierno federal lo que hace es que nos dice, ¿verdad?, asume la jurisdicción de la contribución sobre esos activos, que en otras palabras lo que nos está diciendo, oye, Ignacio, tú desde allá, desde tu casa en San Juan, invertiste aquí dinero en Estados Unidos, ¿verdad? Y tú te has beneficiado económicamente del crecimiento, de la economía tan robusta que tenemos, de todo ¿verdad?, el beneficio que esta economía te ha provisto. Y por esa razón, te dice, yo te voy a cobrar un tax. Claro, voy a cobrar un tax a tu caudal. La determinación de si nosotros, los nacidos o naturalizados en Estados Unidos, que mantenemos algún activo en los Estados Unidos, la determinación de si venimos obligados o no venimos obligados o venimos sujetos o no venimos sujetos al pago de la contribución sobre herencia a nivel federal, está basada en una exención fija, igual que los nacidos o naturalizados allá. Ahora, la gran diferencia es que la exención fija que se nos concede a nosotros, ¿verdad?, o que se nos concede no a nosotros, a nuestra herencia o a nuestro caudal, ¿verdad?, porque ya la persona se murió, es de $60,000 dólares. ¿Okay? Y ahí es donde entonces viene la preocupación, ahí es donde se levanta la bandera por mí, por Noemí, por Celso, y dice, ojo, tú tienes más de $60,000 dólares colocados allá. Si tienes más de $60,000 dólares y eres nacido naturalizado en Puerto Rico, y obviamente no estás domiciliado en los Estados Unidos, pues vas a venir obligado, número uno, a la radicación de una planilla de contribución sobre herencias federal, y si es más de $60,000 dólares, vas a venir obligado al pago de una contribución sobre herencias a nivel federal. De nuevo, hago referencia a que usted va a venir obligado, yo voy a venir obligado, no somos ni usted ni yo, ya usted y yo nos morimos. Es ese caudal, esa transferencia
va a tener la obligación o el requerimiento de hacer ese pago. ¿Okay? De $60,000 o más. Para que ustedes tengan una idea, las contribuciones sobre herencias, ¿verdad?, y la erradicación de la planilla tiene un término por ley de 9 meses, debo decir, perdón, de 9 meses. ¿Qué quiere decir eso? A partir del momento o a partir de la fecha de fallecimiento mío, hay un término de 9 meses para que mi albacea o mis herederos preparen la planilla, la radiquen con el IRS y hagan el pago correspondiente al IRS. ¿Okay? Y la realidad es que aquí, pues ya vamos adentrándonos un poquito en el tema de la planificación. Pues miren, la realidad es que muchas veces, no en todas las veces es fácil sacar una cantidad de dinero para pagar la contribución al IRS. Y pues, en muchas ocasiones requiere de tener que vender uno de los activos o de tener que vender una de las posiciones, y eso automáticamente, como todos ustedes saben, al momento de vender, si hay una ganancia en la venta y es un activo de capital, pues va a generar una ganancia de capital, que también hay que pagarla. Y si no es un activo de capital, es ingreso ordinario, un activo, ¿verdad?, una ganancia de un activo que no es un activo de capital, y hay ganancia, pues va a generar un tax adicional a la contribución sobre herencias que se tiene que pagar. Por consiguiente, ya con eso, habiendo dicho eso, ya es tema suficiente para que usted toque base con Celso, con Noemí, y se sienta y revise, ¿verdad?, este escenario para poder determinar si en efecto usted vendría o no obligado al pago de las contribuciones sobre herencias federales. Más al final vamos a ver las tasas, ¿verdad?, en inglés son los rates, que impone el gobierno federal para el pago de esas contribuciones sobre herencias. Y para que usted tenga idea, la tasa o el tax rate más bajito es 18%. 18%. El más alto es 40%. O sea que estamos hablando de una cantidad significativa. El más alto de 40% gitea, ¿verdad?, o entra cuando el caudal tributable es de $1 millón o más. O sea que tampoco es una cosa que tú digas, no, tengo que estar por allá por los 20 millones para tener que pagar el 40%, no. No es tanto allá lejos, ¿verdad? Es bastante cerca. Obviamente, y como les dije, esa contribución hay que pagarla dentro del término de 9 meses contados a partir de la fecha del fallecimiento del causante. ¿Okay? Y mire, 9 meses, usted me va a decir, sí, Ignacio, muchacho, 9 meses es un montón de tiempo. Ajá. Yo no he tenido ni un solo caso en los 30 años que llevo de práctica, ni un solo caso, ni uno, en el que fallecido papá o mamá, el día siguiente o la semana siguiente o 2 o 3 semanas después, estén aquí el viudo o la viuda con sus hijos. No pasa. ¿Okay? Típicamente pasa un tiempo que es normal y es ¿verdad? Necesario pues, ¿verdad?, por decirlo así, de sanación o de duelo o de luto, como usted lo quiera poner, pero va a pasar un mes. O sea, de esos 9 meses ya pasó un mes. Cuando vienen a mi oficina, si no han sido clientes ya míos previamente, ¿verdad?, si es una persona que no había pasado por mí anteriormente, pues vienen con un montón de preguntas, con un montón de dudas, un montón de incertidumbre. Muchas veces no conocen mucho de la información. Tenemos que explicarle, pasar por el proceso, comenzar a pedirle información para poder entonces
determinar o ir haciendo los cálculos necesarios para determinar o para poder decirle a esa persona, mira, tú tienes esta exposición o no la tienes, pero si la tienes, esta exposición es de tanto y ya tenemos 8 meses para conseguir los chavos. Y tampoco es que uno se encuentre con, ¿verdad? En muchos casos que uno se encuentre con caudales y esto pasa hoy en día más que antes, con caudales o con herencias que estén bollantes en cuestiones de efectivo, ¿verdad? Que haya mucho cash, mucho efectivo, porque pues así están las cosas. En la mayoría de las veces o muchas veces, pues los caudales están compuestos de bienes inmuebles, ¿verdad? O acciones en una corporación, un negocio de familia y ese tipo de cosas. Pues usted no puede coger una casa, ir a la IRS y decirle, toma, te entrego la casa en pago de la contribución, ¿no? Ni tampoco le puede llevar las acciones del negocio de la familia y dárselas, ¿no? Hay que llevarle, mire, un chequecito de la cantidad que se haya determinado. O sea que 9 meses podría parecer mucho, pero de repente es poco, ¿verdad? Y lo menciono solamente con la intención de alertarlos y de recomendarles y de sugerirles que planifiquen, que se sienten a planificar. Obviamente, uno de los instrumentos que más comúnmente se utiliza para este tipo de posible impacto en Puerto Rico, pues son los seguros de vida, ¿verdad? De nuevo, el seguro de vida para una persona nacida o domiciliada en Puerto Rico no forma parte de la herencia, no se tiene que incluir. Y es una inyección, ¿verdad? Como a mí me gusta decir, es una inyección que dentro, en vez de tener un antibiótico, por lo que tiene es cash. Y lo que está es inyectándole cash o efectivo a ese caudal o a ese beneficiario que forma parte de ese caudal, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, no necesariamente tiene que ser así, pero si ese fuese el caso, pues ese beneficiario, ese papá o mamá o cualquiera de los hijos, al recibir ese cash, puede entonces ahí sí pagar o cumplir con el requisito o la obligación de hacer el pago de la contribución sobre herencias a nivel federal dentro del término de los 9 meses. ¿Okay? Y después entonces, pues que se le nivele o que se le compense. ¿Bien? Pero ahí con esta segunda gráfica, pues lo que quiero es demostrar la gran diferencia que hay en términos de la exención fija para una persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y para una persona nacida o naturalizada en Puerto Rico. ¿Okay? Puedes pasar la gráfica, por favor. Dale otra vez, dale. Ok. Ok, ahí. Esto lo mencioné, pero lo vuelvo, ¿verdad? Para que lo tengan ahí analizado de la misma forma que las dos anteriores. Si usted nació en Puerto Rico, obviamente está domiciliado en Puerto Rico, o si usted se naturalizó como ciudadano americano en Puerto Rico, el 100% de los bienes localizados en Puerto Rico están exentos del pago de contribuciones sobre herencias de Puerto Rico. ¿Okay? Por supuesto, en la medida en que todos sus activos, todas sus inversiones estén encapsuladas en Puerto Rico, que es muy pocas las ocasiones en que usted se encuentra eso, pero si esa persona tiene todo encapsulado en Puerto Rico, tiene sus inversiones en bonos del gobierno de Lela o de sus instrumentalidades o en Ginnie Maes de Puerto Rico, ¿verdad? Pues toda esa cosa de Puerto Rico y propiedades en Puerto Rico, propiedades inmuebles en Puerto Rico, pues esa transferencia, cuando se da esa transferencia de ese caudal, 100% localizado en Puerto Rico, no paga contribuciones. La realidad es que es muy raro, ¿verdad?, ver casos de personas nacidas o naturalizadas en Puerto Rico que tienen 100% de sus activos localizados en los Estados Unidos. Eso es muy raro. Usted lo que se encuentra es una combinación, ¿verdad?, de personas nacidas o naturalizadas en Puerto Rico que viven en Puerto Rico, por consiguiente, en la mayoría de los casos son dueños de su residencia principal, tienen algunas inversiones en Puerto Rico,
pero al mismo tiempo mantienen parte de sus activos en los Estados Unidos, en propiedades de los Estados Unidos. Sobre esa parte exclusivamente es que el IRS, el gobierno federal, asume jurisdicción, ¿verdad?, tributaria, y sobre el valor de esa parte es que entonces se determina si usted tiene que pagar o no tiene que pagar contribuciones sobre herencias a nivel federal. Y ya dijimos que si excede los $60,000, va a venir obligado el pago de esas contribuciones federales. ¿Okay? Vamos a pasar de gráfica. Ok. A nivel de Puerto Rico, que de nuevo, aunque no tiene un impacto, ¿verdad?, real ni significativo, pero existe bajo la sección del Código de Rentas Internas que está ahí especificada, la 2023.03A7, se concede lo que llamamos un marital deduction o una deducción conyugal. Una deducción conyugal. Y el concepto es el mismo que cualquier deducción que usted reclame en su planilla de contribución sobre ingresos. ¿Okay? Es el mismo concepto. Yo puedo llevar una cantidad a esa planilla, ¿verdad? Ya están los encasillados ya específicos, ¿verdad? No es cualquiera de los que están enumerados en la ley, pero usted, si usted la tiene, usted la lleva a la planilla y reclama una deducción, ¿verdad? O sea, que reduce lo que, ¿verdad?, no lo reduce peso a peso, pero reduce porcentualmente lo que usted viene obligado a, la determinación del ingreso que viene obligado a pagar en la contribución sobre ingresos. Pues aquí pasa lo mismo y la deducción se llama, en inglés se le conoce como marital deduction, en inglés se le conoce como deducción conyugal. ¿Por qué deducción conyugal o por qué marital deduction? Porque tiene que estar casado. Es la deducción que se concede por razón, la deducción contra el caudal relicto tributable, por razón del valor de los bienes, propiedades o activos que yo, Ignacio, le estoy transfiriendo a mi cónyuge, ¿ok? Mi cónyuge. Le estoy transfiriendo por herencia, ¿verdad? Le estoy transfiriendo por herencia porque, de nuevo, vemos, esto aplica cuando la persona fallece. Yo, Ignacio, al momento de fallecer, pues mi caudal va a poder reclamar una deducción específica, conocida como marital deduction, por el valor de aquella propiedad que yo le haya transferido por herencia a mi cónyuge. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Yo no puedo reclamar el marital deduction por la parte de mi herencia que yo le transferí a mi hermano. No. O que le transferí a mi sobrina. No. O que le transferí a mi pareja. Pareja no cónyuge. ¿Ok? No aplica. No pasa. No vuela. ¿Ok? Tiene que ser cónyuge. Tiene que ser cónyuge. Y obviamente, pues, por supuesto, dentro del marco de lo que está permitido bajo la ley de herencias, de transferirse al cónyuge. Que lo vamos a ver porque estamos en el proceso de que haya una diferencia, ¿verdad?, también muy grande entre lo que se le puede transferir al cónyuge por herencia hoy y lo que se le va a poder transferir al cónyuge por razón de herencia a partir del 28 de noviembre, cuando entre en vigor las disposiciones del nuevo Código Civil de Puerto Rico, que lo vamos a ver. Todo, desde dónde nació, si usted está casado o no está casado, las disposiciones de herencia del Código Civil, de qué cantidad es el caudal, todos esos aspectos, todos esos requisitos o todos esos elementos inciden directamente en la determinación de si se va a tener que pagar o no se va a tener que pagar el impuesto sobre herencias a nivel federal. ¿Okay? Ahí abajito dice pues que dentro de esa cantidad
¿verdad?, que se transfiere por herencia al cónyuge para propósitos de lo que es el marital deduction, pues específicamente está dispuesto que lo que es la cuota de usufructo viudal no se puede reclamar como marital deduction. ¿Ok? Y eso es, de nuevo, a tenor con lo que le estaba mencionando, de los cambios que han habido, que van a entrar en vigencia el 28 de noviembre, pues ese último bullet, esa última oración, aplica a personas fallecidas antes del 28 de noviembre. ¿Ok? Sería donde único aplicaría esa oracioncita que está ahí abajo. Ok, vamos a pasar el marital deduction. Tiene, ¿verdad?, esa sección que les acabo de mostrar del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, tiene su pareja o su equivalente en el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de América, en el Código de Rentas Internas Federal. Y allí, ahí está, en la 2056A, dice básicamente lo mismo. Se permite una deducción por el valor de toda aquella propiedad que sea transferida por el causante es la persona que se muere, por el causante al cónyuge superstite, ¿verdad?, o el cónyuge viudo. Pero de nuevo, allí existe el mismo requisito. Tiene que ser cónyuge. Tiene que ser cónyuge. ¿Ok? Y además se requiere que el cónyuge sea ciudadano americano al momento en que yo fallezco, ¿verdad? Cuando yo fallezco, mi cónyuge tiene que ser ciudadano americano para propósito de poder reclamar en la planilla el marital deduction. Ese es un requisito adicional. ¿Okay? En ambas disposiciones, a nivel local y a nivel federal, se requiere que la propiedad transferida al cónyuge viudo haya sido incluida como parte del caudal, ¿verdad? Que esté incluida como parte del caudal, parte de la herencia. Pero nada, se cae un poco de la mata, pero para que lo tengan claro, ¿ok? Vamos para la próxima, ahora sí, Sacha. Ok. De nuevo, requisitos, por decirlo así, del marital deduction. Lo que es una deducción específica bajo la planilla de contribución sobre caudal relicto, o como aquí también la conocen, bajo la planilla de contribución sobre herencias. Se puede reclamar por el valor de aquellos activos que yo le transfiero a mi cónyuge sobreviviente o a mi cónyuge viudo o viuda. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, que hay que saber cuánto vale. Si es una casa, pues lo que se le va a recomendar si usted viene donde mí es que la mande a tasar. Yo no tengo idea de cuánto valen las casas en Puerto Rico. Hay que mandarlas a tasar. Esa tasación le va a coger 2 semanas. Añádele eso al mes y pico que ya, ¿verdad? Que al mes que ya pasó cuando la persona lleva aquí. Ah, pues mira, hay que mandar a tasar las propiedades. Pues el tasador le va a tomar 2, 3 semanas. De los 9 meses ya vamos por 1 mes y 3 semanas. ¿Verdad? Sí, sí. En esos 2 asuntos, ¿verdad? O sea que no es que yo voy a poner en la planilla, yo le transferí a mi esposa una casa en Bayamón. No, usted sí va a poner la casa, pero hay una columna en la planilla que requiere que se indique cuál es el valor de esa residencia para poder cuantificar lo que usted le transfirió al cónyuge. Porque de nuevo, recuérdese, esto es para propósitos contables contributivos. Esto es todo número, ¿ok? Tiene que ser propiedad que esté comprendida o incluida dentro de la herencia, dentro del caudal. Bien. Yo no puedo, en otras palabras, reclamar como marital deduction de nuevo, no yo, mi caudal, mis herederos no van a poder reclamar en la planilla de contribución sobre herencia federal un marital deduction por los beneficios pagados a mi esposa bajo una póliza de seguro de vida que yo tengo. ¿Por qué?
Pues porque ya dijimos ahorita que los beneficios de pólizas de seguros de vida no forman parte del caudal. Por lo tanto, esa partida que no está en mi caudal, yo no la puedo reclamar como marital deduction en la planilla. ¿Ok? Otro ejemplo de eso. En Puerto Rico hay una ley de fideicomisos, que es una ley del 31 de agosto del 2012. Y esa ley de fideicomisos ha sido enmendada en 2 ocasiones. La última vez que se enmendó, se incluyeron dentro de esa ley de fideicomisos todas las disposiciones que controlan los fideicomisos de planes de retiro. Por muchos años ya había una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, por razón de lo que se llama el preemption, ¿verdad? O campo ocupado, controla o aplica en Puerto Rico. Esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos había establecido que los beneficios acumulados bajo un plan de retiro cualificado, ¿verdad? Que pasó por el crisol y la evaluación del Departamento de Hacienda del IRS. Todos los beneficios ahí acumulados dentro de ese plan de retiro, al momento de fallecer el participante del plan, ¿verdad? El empleado o el cuentapropista que hacía las aportaciones a ese plan, al momento que esa persona fallece, la ley de fideicomisos de Puerto Rico, que ahora se legisló, continuando, ¿verdad? O aplicando lo que decía ese caso o lo que dice ese caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues la ley en Puerto Rico ahora dice que todos esos beneficios acumulados bajo ese plan de retiro, por default, ¿verdad? La regla general es que no forman, la ley dice que están excluidos de todas las disposiciones de herencia o de sucesiones contenidas bajo el Código Civil. ¿Ok? Y más aún dice que todos esos beneficios acumulados bajo ese plan de retiro, como regla general, la primera opción automática, la opción automática es que todos esos beneficios le corresponden al cónyuge viudo del participante. Bien, al igual que los beneficios de pólizas de seguros de vida, los beneficios acumulados bajo un plan de retiro no forman parte del caudal. Por lo tanto, yo no puedo, aunque los está recibiendo mi cónyuge, ¿verdad? Cumple con ese requisito, los está recibiendo mi cónyuge, pero no los está recibiendo por razón de herencia. Porque esos activos no están dentro de la herencia que yo dejé. Esos activos están dentro de aquel plan de retiro que por disposición de una ley especial, que es la ley de fideicomiso, pues, está establecido que le tocan automáticamente al cónyuge viudo. Pues esa cantidad, ni los beneficios acumulados bajo, ni los beneficios recibidos bajo pólizas de seguros de vida, ninguna de esas dos partidas yo las puedo reclamar como marital deduction. ¿Ya? O sea que se reduce la cantidad que yo puedo reclamar en la planilla de contribuciones sobre herencias. Bien. Tiene que ser, ya lo dijimos, lo vuelvo y lo repito, cónyuge. Y a pesar de que lo vuelvo y lo repito y lo llevo diciendo por un montón de años, todavía me preguntan, sí, pero si yo llevo viviendo 10 años con mi pareja, ¿ok? Su pareja es su cónyuge, ¿usted está válidamente casado? No, pues entonces no le aplica. Las disposiciones de las leyes de contribuciones, de cualquier tipo de contribución, se interpretan restrictivamente. No se interpretan liberalmente. Ah, pues pareja, pues podría considerarse como que sí. ¿Cuántos años lleva? Ah, llevamos 15. Ah, pues mira, no. Para propósito de contribuciones eso no aplica. Las leyes de contribuciones se aplican, se interpretan restrictivamente. ¿Okay? Y si la ley dice que tiene que ser cónyuge, usted no puede reclamar la deducción a menos que el que esté recibiendo esa parte de la herencia sea su cónyuge, ¿ok? O, por supuesto, su viudo, ¿ok? Y, por supuesto, pues, siempre bajo la premisa de que
lo que se está transfiriendo al cónyuge por razón de herencia, pues no violenta las disposiciones del Código Civil, del actual y del que viene por ahí de camino, en cuanto a lo que yo le puedo dejar a mi cónyuge, ¿verdad? Porque hay unas restricciones que las vamos a ver un poquito más adelante, porque son, ¿verdad?, puntuales, inciden puntualmente en esta determinación del pago de esta contribución. ¿Okay? Pasa la grafiquita, por favor, Sacha. Si usted es tan amable. Ok. Este slide yo lo uso muchísimo, quizás ustedes ya lo han visto anteriormente o si han participado de las otras conferencias que se han dado a través de Celso y Noemí, pues lo van a haber visto. ¿Por qué lo traigo? Porque de nuevo, esto incide de manera puntual en cómo, ¿verdad? En la determinación que se hace para ver, o en el cálculo que se hace para ver si hay que pagar o no hay que pagar una contribución sobre herencias a nivel federal. ¿Por qué digo esto? Okay. Esta que van a ver, by the way, es hasta noviembre, ahí dice 28, realmente debe decir noviembre 27, porque el 28 de noviembre entra en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, que cambia por completo las reglas. Que casualmente para estos propósitos en específico, ese cambio es buenísimo. Y lo vamos a ver ya mismito. Ok. Pero nada, ahora mismo, ¿verdad? Para propósitos del Código Civil actual, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Dale, Sacha, por favor. Pues, si estamos casados por sociedad bienes y gananciales, al fallecer uno de los cónyuges, que le cae el rayito ese que viene por ahí, la sociedad bienes y gananciales hay que liquidarla. Y esa liquidación de sociedad bienes y gananciales se hace 50-50. La mitad de mi esposa, la mitad mío, de lo que había en el matrimonio adquirido después de casado. La porción de la sociedad bienes y gananciales que le corresponde a mi esposa, por razón de mi fallecimiento, no es herencia. Eso es de ella. Eso es la participación que a ella le corresponde. La otra mitad es la herencia. ¿Okay? Y esa herencia, si la persona que se murió tenía testamento, había hecho un testamento y tenía descendientes al momento de fallecer, pues ese 50% de esa herencia se divide bajo las disposiciones del Código Civil actual en 3/3, 3 partes iguales. Una parte es la forzosa, la otra parte es la mejora y la otra parte es la libre disposición. ¿Okay? De esos 3/3, y ahora llevándolo un poquito, ¿verdad?, a los requisitos del marital deduction, de esos 3/3, los primeros 2, o en los primeros 2, el cónyuge viudo no puede participar. No tiene cabida, no tiene entrada a esos 2/3. El último tercio, que es el tercio de libre disposición, ¿verdad? Si la persona que hizo el testamento, que posteriormente fallece, incluyó como lo que se llama un heredero voluntario, ¿verdad? Voluntariamente incluyó como uno de sus herederos a su cónyuge, pues entonces ese tercio, que es parte del caudal, que el testador se lo está adjudicando a su cónyuge viudo, tiene que ser cónyuge viudo, pues ese tercio yo lo puedo o se puede llevar o se puede reclamar como marital deduction. ¿Ok? De nuevo, del total que tenemos en el matrimonio, hay que picarlo por la mitad. La mitad del que se murió es la herencia. Y de esa mitad, ¿verdad? De esa mitad, una tercera parte, bajo las disposiciones del Código Civil actual, una tercera parte es lo máximo, es lo más que yo le puedo transferir a mi esposa por testamento. Porque ni en el tercio de forzosa ni en el tercio de mejora ella puede entrar. Por lo tanto,
si ese 50% equivale a $300, de esos $300, 200 son forzosa y mejora, lo más que le puedo transferir a mi esposa son $100 de ese tercio libre de disposición. Porque acordémonos que para propósitos del marital deduction, la cuota de usufructo viudal que va a estar, que está ya agonizando, ¿verdad? Está muriendo, porque a partir del cuando entre en vigor el código nuevo, eso se elimina. Pero cualquier persona que falte de hoy, ¿verdad? Que fallezca desde hoy hasta el 27 de noviembre, pues entra en vigor ¿verdad? Son aplicables las disposiciones del Código Civil actual en cuanto a la cuota de usufructo viudal. Que eso va para el cónyuge viudo, pero para propósitos del marital deduction no lo puedo tomar como deducción. ¿Okay? Lo más que puedo tomar como deducción es el tercio de libre disposición. ¿Bien? Hoy. Dale otra vez Dale otra vez. ¿Qué pasa? Y ahí ustedes ven arribita, ¿no? Con testamento y sin testamento. Con testamento y sin testamento. ¿Qué pasa si la persona fallece sin haber hecho testamento? Si la persona fallece sin haber hecho testamento y tiene descendientes, ¿verdad? En el momento de fallecer tiene descendientes. Pues entonces, el 50% que representa la herencia, hasta ahí es igual, no se divide en tercios. Ese 50% se le adjudica en partes iguales o en las mismas proporciones a los descendientes. Solamente a los descendientes. Por consiguiente, en ese caso, no hay ninguna partida que se pueda reclamar o que se pueda llevar contra la contribución sobre herencias a nivel federal como marital deduction. Porque mi esposa no está recibiendo nada de mi herencia. Y eso pasa por no haber hecho testamento. ¿Okay? Dale, aprieta el botoncito otra vez, Sacha. Toda esa cantidad, ¿verdad? Ahí, cuando no hay testamento, no hay mejoras, no hay libre disposición. Si no hay libre disposición, no hay nada que yo le pueda transferir a mi esposa, o que yo le pueda adjudicar a mi esposa como resultado de mi fallecimiento. ¿Y por qué no hay libre disposición? Porque no se hizo testamento. ¿Okay? O sea que ahí ya tiene usted de entrada el primer mecanismo o la primera herramienta que se utiliza o que se puede utilizar de planificación, que se puede utilizar para disminuir y en muchos casos evitar 100% del pago de la contribución sobre herencias a nivel federal. Y como les dije ahorita, con el nuevo cambio que viene del Código Civil, esto toma todavía más relevancia el hacer un testamento, aunque sea, miren, aunque sea para este único propósito, vale la pena hacerlo. ¿Okay? Y nosotros desafortunadamente no cobramos por la cantidad que le estamos ahorrando en contribuciones federales. Cobramos muy por debajo de eso. Ok, vamos para el próximo, Sacha. Dale. Ok. Ok. Esto es, ahí dice, allá arribita dice, bajo el Código Civil propuesto, ¿verdad? Propuesto porque todavía no está vigente, entra en vigencia el 28 de noviembre, pero vamos, es lo que viene por ahí. Pues mire, la herencia, en esa primera parte, ocurre exactamente lo mismo. Si usted está casado con sociedad de bienes gananciales, que no tiene capitulaciones, sociedad de bienes gananciales, y tiene hijos, pues al momento de faltar la persona, hay que liquidar la sociedad de bienes gananciales, dale el botoncito. Se divide 50-50, el 50% del viudo no es herencia, es la participación que ese esposo o esposa tenía en esa sociedad de bienes gananciales, el otro 50% que era atribuible al cónyuge que falleció, papá o mamá, ahora a partir del 28 de noviembre, no aplica la regla que les mencioné de los tercios. Ya eso deja de existir. Ahora ese 50% de la herencia, cuando hay testamento, como dice ahí, hay testamento y hay descendientes. Y cónyuge. ¿Okay? Porque uno de los cambios más significativos que se
adoptan bajo el nuevo Código Civil es que a partir del 28 de noviembre, el cónyuge viudo, y de nuevo, cónyuge viudo, pasa a ser heredero forzoso. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cónyuge viudo hereda en partes iguales con los hijos del que falleció. Bien. Y ahí hay un montón de revoluces que son temas de otro seminario que ya lo dimos. Si se repite, apúntese, porque eso va a traer un montón de controversia. Pero anyways, para propósitos de contribuciones sobre herencias, particularmente a nivel federal, donde hay ese impacto, pues es buenísimo ese cambio. Muy bueno, muy provechoso. Podemos sacar mucha ventaja, podemos sacar mucho partido de ese cambio, que va a entrar en vigor el 28 de noviembre, siempre y cuando se haya hecho testamento. Si no hay testamento, no logramos nada. Vamos a volver aquí a la gráfica. Con testamento, mitad forzosa, mitad libre disposición. Fíjese el cambio. Dos cosas importantes. El cónyuge viudo ahora es heredero forzoso, que ahorita le dije que en el tercio de forzosa y en el tercio de mejoras no entraba, pues ahora sí entra al 50%, porque ya no hay tercios, ahora sí entra al 50% de forzosa. ¿Ok? O sea que el cónyuge viudo va a coger un pedazo de esa mitad, de ese 50%. Y la otra mitad es libre disposición. ¿Qué quiere decir libre disposición? Pues, oiga, usted en su testamento puede hacer con esa mitad lo que a usted le dé la gana. Usted puede decir a quién o a quiénes usted se los quiere dejar y no tiene que ser su cónyuge, no tiene que ser familia, no tiene que ser pariente. Usted puede hacer con eso lo que usted quiera. ¿Okay? ¿Se lo puedo adjudicar a mi cónyuge? Sí, usted puede hacer con eso lo que usted le dé la gana. Y dentro de lo que usted le dé la gana, cabe dejárselo a mi cónyuge. Pues el otorgamiento de un testamento es, como le dije, una de las herramientas, una de las mejores herramientas que tenemos para propósitos de disminuir o eliminar la contribución sobre herencia a nivel federal. Es uno de los mejores instrumentos que usted puede implementar, ¿okay? En esa planificación. ¿Por qué? Porque con ese ahora 50% de libre disposición, que ya no es un tercio, ahora es un 50%, más la participación que tenga el cónyuge viudo en el 50% de la forzosa, cuando usted suma esas dos partidas, pueden exceder por mucho el tercio que bajo las disposiciones del código actual es el máximo que le podemos transferir al cónyuge viudo. ¿Okay? ¿Qué pasa bajo el nuevo código si la persona se muere sin testamento? Dale, Sacha. Muere sin testamento, hasta ahí es lo mismo, igualito. Y pasa lo mismo. Al no haber testamento, pues no se divide. Al no haber testamento, no hay libre disposición. ¿Okay? La libre disposición es una porción de su caudal, de ese 50% que usted va a dejar, que la ley le provee a usted para que usted pueda, le da la oportunidad, la libertad de usted poder adjudicarle ese 50%, lo que valga, 100,000, 10 millones, 50 millones, 20,000 pesos, lo que sea. La ley le provee a usted, le da la oportunidad, le da la libertad de usted poder, a través de un testamento, disponer libremente de esa libre disposición. ¿Okay? Pero eso ocurre única y exclusivamente en aquellos casos en que usted haga testamento. Si usted no hace testamento, no hay libre disposición, no existe la libre disposición. ¿Okay? Todo es forzosa. Toda la herencia se clasifica o se cataloga como una herencia forzosa. Y por consiguiente, le toca a los herederos forzosos en partes iguales.
Obviamente tenemos que hacer aquí el comentario de que a partir del 28 de noviembre, ya lo dijimos, el cónyuge viudo es heredero forzoso. Por consiguiente, a partir de esa fecha, no ahora, a partir de esa fecha, el cónyuge viudo va a participar en partes iguales con los hijos del fallecido, del causante, ¿ok? De esa herencia. Bien, pero si sacamos los números, que ahorita le dije que esto es todo números, si sacamos los números, si hacemos la contabilidad, usted puede estar seguro que jamás y nunca la cantidad que el cónyuge viudo reciba por raza, de nuevo, habiendo descendientes, la cantidad que le corresponda al cónyuge viudo compartida con esos descendientes, más nunca va a ser igual, ni remotamente igual a la cantidad que podría recibir si usted hiciera testamento y la adjudica, en adición a la parte que le toque de la forzosa, la adjudica el 100% de la libre disposición. ¿Okay? Y ahora vamos a ver unos numeritos. Dale, Sacha. Ok. Esto, de nuevo, a manera de resumen. Bajo el Código Civil actual, bajo el que tenemos ahora mismo, ¿okay? Que está vigente hasta el 27 de noviembre. La cantidad máxima, el tope máximo que una persona, ¿verdad? Ahí dice causante testador, puede transferir por testamento a su cónyuge, ya lo dijimos, es una tercera parte de la libre disposición. Si hay testamentos y hay descendientes. ¿Okay? ¿A cuánto, para ir dándole un poquito de, ¿verdad? Más de números a esto, a cuánto representa o a cuánto equivale eso? Pues representa a un 33.33% de la herencia, de aquel 50% que papá o mamá le está dejando a sus herederos. Recuerde que el otro 50% es de mamá o de papá, no es herencia. Es de la herencia, es de lo que baja al caudal. Pues es un 33.3. Pero eso representa, si lo comparamos con el total de activos, que papá y mamá tenían cuando estaban vivos, pues eso representa un 16.6%, para que más o menos vayan teniendo idea. ¿Okay? Pasa la gráfica. Ok, vamos a ver aquí un ejemplo para que ustedes vean lo que llevo todo este rato explicándoles. Este ejemplo está basado en la premisa de que, ¿verdad? Hay matrimonio, estamos casados, cónyuges, no hay capitulaciones y papá y mamá tienen 3 hijos. Y el total de activos que papá y mamá tienen son $600,000 en esa sociedad de bienes gananciales. Cuando falta papá o mamá, cualquiera de los dos, va a pasar lo mismo, pues se liquida la sociedad de bienes gananciales. No es otra cosa que partirla por la mitad. Al cónyuge viudo le tocan 300,000. Ya dijimos, eso no es herencia. La herencia son los 300,000 que le correspondían al que se murió. Bajo el Código Civil actual, si hay testamento y hay descendientes, esa herencia, ya lo vimos, se divide en 3 tercios. Ese bizcocho, ese pastel, hay que partirlo en 3 pedazos iguales. Cada tercio va a tener $100,000. ¿Okay? De esos tercios, lo más, aunque yo quisiera dejárselo todo a mi esposa, lo más que yo le puedo dejar es un tercio, que es el tercio de libre disposición. ¿Que son cuántos? $100,000. ¿Okay? ¿Qué representa esos $100,000 de la herencia? Pues eso representa un tercio, un 33.3%. ¿Qué representa de los $600,000 que yo tenía con mi esposa cuando estábamos los dos vivos? Pues eso representa un 16.6%. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga el código nuevo? Dale, Sacha. A partir del 28 de noviembre, ahí está manera de recordatorio. No hay tercios, ¿ok? Se elimina la regla de los tercios. Se elimina la
¿verdad? Ahora lo que se elimina la regla de los tercios, por lo tanto entra en vigor la regla de los 2,50% de las dos mitades, y bajo el código nuevo, perdón, el cónyuge sobreviviente pasa a ser heredero forzoso. ¿Okay? Esa combinación de esos dos cambios tiene un impacto gigante en lo que el cónyuge, en la participación o en la cantidad, si lo queremos decir así, que el cónyuge viudo puede recibir. Y ahora vamos a verlo con este ejemplo. El mismo ejemplo, los mismos numeritos que el ejemplo anterior, para que puedan comparar. 28 de noviembre del 2020 en adelante. Matrimonio, estamos casados, no hay capitulaciones, hay 3 hijos, y papá, que fue el que se murió, había hecho su testamento. 100% sociedad de bienes gananciales son $600,000. Se muere papá, se liquida la sociedad de bienes gananciales, se parte por la mitad, $300,000 son de mamá, que no son herencia, ella no los está recibiendo por herencia, esos son de ellos, ella se quedó con ellos. La herencia son $300,000. Ya no la vamos a dividir en 3/3, ahora la vamos a dividir en 2 mitades. Por lo tanto, cada mitad tiene $150,000. Antes cada tercio eran $100,000, ahora 2 mitades, $150,000. El cónyuge viudo ahora va a participar de la primera mitad de la legítima o de la forzosa, ¿okay? En partes iguales con sus 3 hijos. Por lo tanto, esos $150,000 hay que dividirlos en 4 pedacitos. Uno para cada hijo, más uno para el cónyuge. Que eso representa, en el tercio de la forzosa, $37,500. La otra mitad, perdón, dije tercio de la legítima, en el 50% de la legítima. La otra mitad, que es la libre disposición, son los otros $150,000. ¿Okay? ¿Puede papá transferirle a mamá, o adjudicarle, debo decir, a mamá, esos $150,000 completos? Sí, claro que puede. Son libre disposición. El testador hace lo que le da la gana con esos $150,000. Y dentro de la que le da la gana, cabe mamá. Por lo tanto, si hizo testamento, esos $150,000 en su testamento, papá dice, la mitad o el 50% de libre disposición es adjudicada a mi cónyuge. Pues el cónyuge, mamá, recibe $150,000 adicionales a los $37,500 que por forzosa le van a tocar a partir del 28 de noviembre. ¿Cuánto está recibiendo mamá en este escenario? De la herencia, está recibiendo en total $187,500. ¿Okay? Versus $100,000, que era lo más que yo le podía dar allá. ¿Cuánto representa? Y digo, los números, ¿verdad? Esto yo lo puse ahí en el ejemplo. Usted puede aplicar esta misma matemática sencilla al caudal que usted tenga. Pero el número, porcentualmente, que es lo importante, es que del total de las sociedades de bienes gananciales, del total de los 600,000, yo le estoy transfiriendo 187,500 a mi cónyuge. ¿Cuánto representa eso? Un 31.25% bajo el código nuevo. Bajo el código actual representa un 16.66. Es casi el doble de lo que le puedo transferir. Y si lo comparamos con la herencia, con los 300,000 que son la herencia, de esos 300,000 yo le puedo adjudicar a mi cónyuge hasta un 62.5%. Y de nuevo, casi ahí raspando, es el doble. ¿Okay? ¿Por qué les muestro esto? Pues mire, la realidad es que bajo el código nuevo, la cantidad, como acabamos de ver, que se le puede transferir al cónyuge por herencia es sustancialmente mayor, significativamente mayor a lo que hoy, al día de hoy, se le puede transferir.
¿Y qué significa eso? Que la deducción conyugal o el marital deduction que está ahí arribita, que yo voy a poder reclamar, o no, que se va a poder reclamar en la planilla de contribución sobre herencias, perdón, en la planilla de contribución sobre herencias, el marital deduction va a ser sustancialmente mayor que el que yo puedo reclamar ahora. ¿Qué significa eso? Pues mire, que es posible, ¿verdad? Hay que sentarse a ver caso a caso, pero es posible que a través del otorgamiento de un testamento usted pueda reducir significativamente o eliminar completamente la exposición al pago de contribuciones sobre herencias federales por razón de su fallecimiento. ¿Okay? Sin tener que hacer o sin tener que necesariamente entrar en otros tipos de planificaciones más sofisticadas que envuelven compañías de responsabilidad limitada, ¿verdad? Lo que se conoce en inglés como LLC, o fideicomiso, o planes ¿verdad? De transferencias en vida, de donaciones para ir reduciendo el caudal, o la combinación de todas esas cosas. Obviamente hay que sentarse con Celso, hay que sentarse con Noemí, hay que sentarse con Ignacio, con su CPA o con su abogado, con quien usted quiera, pero hágalo, siéntese, haga el ejercicio. Porque mire, yo he tenido muchísimos casos, muchísimos, en que desafortunadamente, y obviamente uno no pretende que esta materia o que esta información, ¿verdad? Estas cosas tan técnicas sea de conocimiento general, porque no lo es, ¿verdad? Yo humildemente les tengo que decir que he hecho un esfuerzo muy grande durante estos pasados 30 años de poder ofrecer, ¿verdad? Esta información, de transmitir esta información lo más que puedo cada vez que tengo una oportunidad para que las personas tengan la información y puedan entonces a su vez tomar decisiones informadas. Porque lo más triste de todo esto es, y me ha pasado en el proceso de liquidación de herencias, que lo más triste de todo esto es que ver un caso de una liquidación de una herencia, donde usted le tiene que explicar al viudo o a la viuda que hay una obligación de hacer un pago al IRS por razón de contribuciones sobre herencias. Mire, olvídese la cantidad. Yo he tenido casos que hay que pagar 20, 5 mil, 30 mil. He tenido casos que ha habido que pagar 5 millones de dólares al IRS. Todo es relativo, ¿no? Pero encima de todo lo que está atravesando la persona y la familia, usted le añade, desafortunadamente, con esa noticia, pues una carga adicional y una preocupación adicional. Porque ahora de repente, algo que usted no sabía o que usted jamás imaginaba, ahora de repente hay que salir corriendo a buscar 10, 15, 20, 500, $1 millón para pagárselos al IRS. ¿Okay? Para pagárselos al gobierno federal. A cualquier gobierno. El punto es que hay que sacar los chavos para pagárselos al gobierno. Son dineros, son menos chavos que reciben sus herederos. Son menos chavos que reciben sus herederos. ¿Ok? Porque el heredero no es el que los paga. Como les dije al principio, se impone sobre esa transferencia. Por ahí van estos dólares, por ahí van estos activos para los herederos. Pues antes de que lleguen los herederos, el gobierno interviene y dice, no, aguanta. Antes de que tus herederos reciban, yo, Departamento de Hacienda de Puerto Rico, o yo, Servicio de Rentas Internas Federal, tengo que saber si se me tiene que pagar o no se me tiene que pagar. Y si se me tiene que pagar, a mi Departamento de Hacienda o a mi IRS, yo soy el primero que cobra. Nadie cobra nada hasta que no me paguen. Y así es como funciona la cosa. Por eso es que ustedes escuchan
De nuevo, es tema de otro seminario, pero por eso es que ustedes escuchan que se congela la cosa, ¿no? Pues eso es una disposición del Código de Rentas Internas que dispone que los caudales se impone un gravamen preferente a favor del secretario de Hacienda. Y no se puede tocar nada de la herencia hasta que no se radique la planilla de contribución sobre herencias en Puerto Rico, que como dije al principio, no conlleva un pago de contribuciones sobre herencias. Pero el Departamento de Hacienda, cuando se radica esa planilla, entra su nombre, entra su número de seguro social, chequea si usted tiene deuda de contribución sobre ingresos, chequea si usted tiene deuda de contribuciones sobre la propiedad, chequea si usted tiene deudas de asume, y lo que sea que se adeude, hay que pagarle primero a ellos antes de usted poder repartir. ¿Okay? O sea que todas esas cosas hay que verlas, todas esas cosas hay que planificarlas. Y ya ustedes saben, Hacienda nunca pierde, ¿verdad? Puede ser que le salga un chichón ahí, porque Hacienda lo que chequea es si había una contribución sobre ingresos. Ah, pues mira, sí, aquí Ignacio Arbona sale que tenía una deuda del 2015 de 1,000 pesos, pero como ha pasado 6 años, pues ahora eso tiene intereses, recargos, penalidades, y ahora en vez de ser 6,000 pesos son 7,550 pesos. Y quizás mi esposa dice, no, pero él la pagó, yo me acuerdo cuando él, pues tráigame el cheque, tráigame copia del cheque, ¿verdad? Y vete tú a saber dónde está ese cheque, o si se puede conseguir o no se puede conseguir. Entonces la tienes que pagar. Terminas pagando la deuda, a veces 2 veces, para conseguir lo que se llama el relevo, para entonces poder hacer la distribución de la herencia. ¿Okay? Nada, eso, una gotita ahí adicional. Vamos a pasar la grafiquita, Sacha. Ok. Esto un poco se los había mencionado ya ahorita, pero lo vemos. Estoy viendo una pregunta ahí que dice que si hay un tope para la cantidad de marital deduction. No. La realidad es que no es una estupenda pregunta. Por eso es que usted ve, en los Estados Unidos particularmente, que no hay reglas de herencia forzosa, ¿verdad? Si yo hubiese tenido la oportunidad de aportar algo a esa reforma del Código Civil en el área de sucesiones, yo hubiese sugerido que todo el caudal fuese libre disposición, obviamente a través de testamento, ¿no? Que el testador pudiese elegir libremente la adjudicación de su herencia como libre disposición, ¿verdad? Como libre disposición, el 100% fuera libre disposición. ¿Por qué yo le tengo que dejar la mitad de mi herencia o parte de la mitad de mi herencia a mis hijos si mi esposa está viva? ¿Por qué? ¿Ok? Y sin entrar en, ¿verdad?, todos los puntos que podemos estar discutiendo aquí hasta la semana que viene, de si el hijo se la merece, si no se la merece, si es conveniente que el hijo la reciba, si no la reciba, ¿verdad? Sin entrar en todo eso, en principio solamente yo dejaría que al momento en que el primer cónyuge fallezca, pueda disponer libremente de la totalidad de su herencia. ¿Okay? Esos son otros 20 pesos. En los Estados Unidos, usted ve planificación de herencia 101, que al hacer su testamento, como no hay reglas de herencia forzosa, el 100%, ¿verdad? El papá hace su testamento y dice, el 100% de mi herencia es para mi esposa, para mi cónyuge. ¿Ok? Pues entonces le está transfiriendo el 100% de la herencia a su cónyuge por razón de testamento. Pues el 100% de la herencia cualifica como marital deduction. ¿Okay? Esa regla, ¿okay?, no puede aplicar en Puerto Rico porque en Puerto Rico tenemos unas disposiciones de herencia forzosa que nos obligan a dejarle a los descendientes un pedazo de la herencia. ¿Okay? En Estados Unidos, la exclusión fija, como les mencioné al principio, es de $11,580,000 por cónyuge. Como dice ahí, siempre recordando que esta exención fija aplica a aquellos individuos nacidos o naturalizados en los Estados Unidos. La de 11,580,000 para nosotros son 60,000. ¿Okay? No nos olvidemos.
Se estableció como tasa máxima 40%, que de hecho la bajaron, antes era un 50%. Y un poco relacionado a esa pregunta que acaba de hacer la dama, que la escribió, el cónyuge viudo puede utilizar la exclusión no utilizada por su cónyuge fallecido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que, ¿verdad?, tengo una exclusión de 11.5 millones de dólares. Pero mi caudal, el caudal que yo dejé, es de 5 millones de dólares. ¿Verdad? No voy a pagar taxes federales porque la exclusión es 11.5 millones de dólares y yo dejé 5 millones de dólares. ¿Verdad? Pero esos 5 millones de dólares, ¿verdad?, la razón por la que no pago es porque yo estoy tomando beneficio de esa exención fija por 5 millones de dólares. Por lo tanto, no tengo que pagar. ¿Cuánto me sobró a mí? ¿Verdad? ¿Cuánto le sobró a mi caudal? Yo fui el primero que se murió y dejé 5 millones de dólares. ¿Cuánto le sobró a mi caudal? Pues la diferencia entre los 5 millones de dólares y los 11.580.000. O sea que le sobró 6.580.000. Pues cuando mi esposa se muera, ella va a tener una exención fija, perdón, ella va a tener una exención fija de 11.580.000 más los 6.580.000 que yo no usé. ¿Ok? O sea que va a tener un poco más de 18 millones de dólares, va a tener 18.160.000 dólares de exención fija. ¿Ok? Que ella la va a poder usar. O sea que es como un rollover, ¿verdad? Usted conoce el concepto de rollover, que yo arrastro eso que no utilicé, pues lo arrastro. Pues la exención fija que no utilizó papá, que fue el primero que se murió, pues mamá la puede arrastrar y ella la puede usar. O sea que esa exención fija podría subir. Pero de nuevo, eso aplica para personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, no para nosotros. ¿Okay? Vamos para la próxima. A manera de conclusión, pues mire, y ya lo he mencionado en algunos momentos durante esta charla, siéntese con su asesor financiero, siéntese con su CPA, siéntese con su abogado. Si quiere ir donde Celso, vaya donde Celso, donde Noemí, venga para acá, nos reunimos, hacemos el análisis. Yo le puedo decir a usted, yo o cualquier CPA, le puede decir a usted exactamente al centavo, cuadrado al chavo, si usted va a tener o no va a tener una exposición de contribuciones sobre herencias a nivel federal, número uno. Y número dos, si la fuese a tener, yo le puedo calcular al chavo, al centavo, cuánto va a haber que pagar. ¿Cuánto va a haber que pagar? ¿Okay? O sea que no hay excusa para no hacer, ¿verdad?, el ejercicio, no hacer ejercicio. La planificación es indispensable. Saque un rato, saque la cita, consúltelo con su asesor financiero, su asesor legal, su contador, para que pueda ir manejando el asunto y no esperar hasta que ocurra y entonces dejar un problema, porque ya yo no voy a estar, ya que más da. Pero mis hijos, mi esposa se van a tener que enfrentar a esa situación y quizás se la voy a poner más difícil de lo que ya va a ser por razón de haber perdido, ¿verdad?, a su esposo o su esposa. Pues mire, haga testamento, particularmente a partir del 28 de noviembre, haga un testamento. La libre disposición, más lo que ahora va a recibir el cónyuge por forzosa, le pueden liberar 100% de la obligación de tener que hacer un pago de contribuciones federales. Otorgue poderes, planifique, otorgue poderes. ¿Por qué otorgar un poder? Pues mire, quizá usted se incapacita y no puede tomar decisiones. No se ha muerto, pero no puede tomar decisiones. Y antes de fallecer, ¿verdad?, pues se pueden hacer movimientos con las cuentas. Recuerde, la tasa contributiva más bajita es 18%. Para nosotros, todo aquello que exceda $60.000 de activos localizados en los Estados Unidos empieza a pagar 18%. Ya mismo van a ver la tabla. ¿Okay? Eso debe ser incentivo suficiente para que usted planifique.
Puede establecer un plan de donaciones a corto, mediano, largo plazo. Mientras usted va donando, ¿verdad? En vida, usted va desprendiéndose de esos activos. Y se los puede donar a un hijo, se los puede donar a un fideicomiso, puede hacer una LLC. Determine si es viable, ¿verdad? Si es costo efectivo, sacar una póliza de seguro de vida. De nuevo, la póliza de seguro de vida le inyecta, es una inyección de cash, de efectivo, que se le hace a los miembros o al cónyuge viudo, a los miembros de la sucesión o al cónyuge viudo. Y ese dinero, típicamente, ¿verdad? Eso se lo pueden decir Noemí o Celso, pero ese dinero entra, es desembolsado por la corporación, por la compañía de seguros de la póliza, no sé, 30, 45, póngale 60 días. Todavía está muy dentro, 60 días son 2 meses, tenemos 9 meses para pagar. Y si ya en 60 días usted recibe el beneficio de la póliza de seguro de vida, pues mire, y hay que pagar porque no se hizo la planificación, pues hay que pagar. Pero por lo menos tiene los chavos para pagar. ¿Okay? No tienes que hipotecar la casa o coger un préstamo. ¿Okay? Hay productos, y de esto yo no sé absolutamente nada, consúltelo con Noemí y consúltelo con Celso, hay productos de inversión de Puerto Rico que tienen exposición a otros mercados. Revise, averigua a ver si les conviene o no les conviene. Está la estrategia de los Limited Liability Companies, de los LLC. Está la estrategia de los fideicomisos. Averigüe, siéntese con su asesor, explore las alternativas que usted tiene. Vamos para la última gráfica. Sacha, este puede que sea el mejor incentivo. En exceso de los $60,000, el exceso de los $60,000. Ahí están haciendo una estupenda pregunta de doña Marisa, que ya la cubrimos en otro seminario anterior. O sea que no sé si nos dé tiempo para, ya estamos pasados de hora, pero nos la puede escribir por email y se la contestamos por email. Esta tabla que ustedes están viendo en pantalla es la tabla actual de los brackets, ¿verdad? Cada rayita es a lo que nosotros conocemos como un bracket. Y de los rates que están al extremo derecho. En nuestro caso, de personas nacidas o naturalizadas en Puerto Rico, toda cantidad en exceso de $60,000 que esté invertida en los Estados Unidos, acuérdese, lo de Puerto Rico no paga, es lo de Estados Unidos. Toda cantidad que usted tenga invertida en fondos mutuos, en bonos, en acciones de Google, de Microsoft, de Apple, de Facebook, de todas esas cosas. Todo lo que exceda $60,000 comienza a pagar 18%. O sea, de 60,001, ¿verdad? Para arriba, comienza a pagar 18%. Yo suelo decir que no hay, y si alguno de ustedes conoce, por favor avíseme, no hay ningún instrumento de inversión que te ofrezca un rendimiento de 18%. No existe, por lo menos que yo sepa. No es que usted va a dejar de invertir su dinero, ¿verdad? En esa jurisdicción para obtener un mejor beneficio, un mejor rendimiento. Lo importante es que usted sepa que si usted lo invierte en los Estados Unidos, podría haber, y con toda probabilidad va a haber, porque la exención fija es bien bajita, con toda probabilidad va a haber una consecuencia contributiva. ¿Ok? Y esa consecuencia contributiva la tienen ustedes ahí de frente, puede alcanzar hasta un 40%, eso es casi la mitad de todos los activos que usted tenga localizados en Estados Unidos. Oiga, yo he tenido de todo tipo de contestación. Hay clientes que me han dicho, Ignacio, a mí no me importa que bregue el que venga. Bueno, pues eso es una posición bastante, ¿verdad?, radical.
Otra gente me ha dicho, mira, yo no voy a cambiar mis inversiones de sitio porque en Puerto Rico, como están las cosas, no hay dónde invertir, el riesgo es demasiado alto, yo me voy a quedar donde estoy. Fantástico. Oiga, yo no estoy cuestionando, yo no le cuestiono a nadie. La decisión por la cual usted decidió invertir su dinero en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción, pero estamos particularmente hablando de los Estados Unidos. Ese no es el issue. No es que no se pueda. El asunto es que usted sepa, y es lo que yo he tratado, ¿verdad?, a través de este ratito, de proveerles a ustedes, que usted tenga los datos, que usted tenga la información y que usted sepa cuál es la posible consecuencia de tener esos dineros invertidos en Estados Unidos y no hacer nada. Pues mire, la tienen frente a ustedes. ¿Ok? Así que, con eso dicho, damos por terminada la charlita de hoy. Noemí. Gracias, Ignacio. Gracias. A la verdad que hemos tenido una participación muy elocuente y sobre todas las cosas, pues yo entiendo que casi todas las preguntas han sido satisfechas. Sin embargo, las que han quedado, Sasha, entiendo que hay como 4 que pudieran ser contestadas aparte. Pues nos gustaría, si tenemos el email del licenciado, que en de este diagrama no lo tenemos, pero Sacha, ¿tenemos el email del licenciado? Ya compartí con los participantes el email para que nos perfecto. envíen sus preguntas y con mucho gusto lo coordinamos con el licenciado, que cuenten con ello. Ok, pues eso va a ser así. Sasha es muy diligente también y yo les prometo que antes del próximo martes vamos a tener ya en nuestro web page la presentación, todo lo que hemos estado grabando de la presentación para que ustedes la tengan a mano y puedan obviamente repasar cualquiera de los conceptos. De mi parte, pues gracias Ignacio nuevamente por el arroz y habichuela que nos has compartido hoy. Un placer. Espero que haya sido de beneficio para todos ustedes. Eso es así y definitivamente para mí como profesional, ciertamente aquí tienen nuestros emails también. Siempre es bueno repasar muchos conceptos que a veces, ¿verdad?, no los tenemos tan a la mano porque no trabajamos con esto todos los días, pero ciertamente somos también parte de la solución que podemos proveer para hacer esta buena planificación. Agradecemos a cada uno de ustedes, vamos a estarnos comunicando, gracias un millón por estar en este espacio y nada, entendemos que el próximo mes vamos a volver a tener otro seminario y queremos así estarles llevando información relevante, educando y para que ustedes puedan tomar decisiones sabias, puedan tomar decisiones educadas, puedan tomar decisiones que favorezcan a sus familias, que al fin y al cabo, ¿verdad?, son los que más nos importan. Así que, Celso, ¿tú quisieras decir algo más? Sí, solamente darle las gracias al licenciado, como siempre, una información bien importante. Mientras más la veo, más me confirmo de que debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, diseminando esta información, porque es de mucha necesidad realmente para todas las personas, porque muchas personas no tienen la idea de que están invirtiendo bien, pero tienen un riesgo de pagar contribuciones federales, y eso pues tiene solución. Eso es así. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que esta noche, yo sé que ya todo el mundo va a estar pendiente al debate, muy importante para los próximos días. Esperamos que, ¿verdad?, los próximos gobernantes nos puedan traer soluciones a todas estas situaciones que definitivamente trastocan, ¿verdad?, a nuestras familias. Así que muchísimas gracias, tengan todos unas muy buenas tardes y esperamos verles pronto. Gracias. Gracias.